Sabes, un día recibí un regalo de alguien muy importante para mí. Por el afán de mis actividades diarias, lo descuidé y lo extravié para siempre. La culpa de no poder encontrarlo, el remordimiento de haberlo perdido, me llevó a pensar, ¿la salvación que hemos recibido por gracia se puede perder? Bienvenido a ¿Qué enseña la Biblia? Lo primero que debemos recordar es que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto quiere decir que de parte de Dios la salvación está más que asegurada, pero ocurre algo, y es que nuestra misión más grande aquí en la tierra es ocuparnos con responsabilidad de esta salvación. Por esto el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Para nada esto quiere decir que nuestra salvación sea por obra, pues al afirmar esto estaríamos teniendo en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. Simplemente el apóstol Pablo estaba diciéndolo a los hermanos de Filipenses que si de verdad habían recibido a Cristo, es decir, su salvación, debían vivir el Evangelio. Quisiera colocarles este ejemplo. Si una persona asiste a una congregación, es confrontado por la palabra de Dios y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, pero después de salir de este lugar, va y se embriaga con sus amigos y muere en este estado, ¿será que esta persona puede alcanzar la salvación? Por supuesto que no, ya que estando en vida, rechazó el regalo de Dios, no lo valoró de la manera que Dios desea que nosotros lo valoremos, porque Dios desea que nosotros aceptemos a Jesús en nuestro corazón de verdad, para iniciar una nueva vida, para nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El escritor de Hebreos nos dice algo muy interesante, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Escuchó bien? Voluntariamente. Cada uno de nosotros sabe en qué condición está delante de Dios. Y por supuesto que todos los días nos podemos equivocar, fallamos, pecamos, porque estamos en un cuerpo corruptible. Pero es necesario que creamos que el sacrificio de Jesús nos ayuda, que cada día nosotros en la comunión con Dios podemos cambiar, mejorar nuestros hábitos, nuestro carácter y poder llegar a esa estatura de ese varón perfecto que Dios desea en cada uno de nosotros. La Biblia a nosotros nos exhorta a no descuidar nuestra salvación. Hebreos 2 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol Pablo no era el único que hablaba acerca de este tema, pues aún el apóstol Pedro dijo: ciertamente, si habiendo ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Es decir, que el apóstol Pedro aquí hablaba de dos etapas. Una que, habiendo escapado de las contaminaciones, es decir, de lo del mundo, a través del conocimiento de Jesucristo, nuevamente, la segunda etapa, son enredados
en aquellas cosas y dice, mejor les hubiese sido no haber conocido el Evangelio que después de haber conocido la justicia, yéndose otra vez a lo que no agrada a Dios. Esto es lo que sucede con algunas personas que reciben a Jesús en sus corazones. Quizá durante un tiempo marchen en el Señor, pero después se desaniman, caen espiritualmente y su postrer estado viene a ser peor, como dice Pedro, que el primero. El apóstol Pablo, al igual que muchos de nosotros, tenía unos hermanos de milicia, a los cuales nombraba con mucho amor fraternal en muchas de sus cartas. Pero en 2 de Timoteo 4:10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, yéndose a Tesalónica. Aunque la Biblia no lo registra, Demas quizá era un hombre que andaba hace mucho tiempo en el camino del Señor y que estaba muy preparado, pues era uno de los compañeros de milicia del apóstol Pablo. Pero aún así, Demas se descuidó espiritualmente y dejó que lo del mundo entrara nuevamente a su corazón, y por esto fue que él dejó el camino del Evangelio. La anécdota de esto, o la enseñanza o moraleja, como usted le quiera llamar, es que no importa cuánto tiempo nosotros tengamos en el Evangelio, no importa cuánto sepamos nosotros de la Biblia, si nosotros nos descuidamos espiritualmente, si nosotros descuidamos esa comunión, ese alimento con Dios, entonces un día también nosotros podemos caer y abandonar las cosas de Dios por las del mundo, de la misma manera que Demas hizo en este tiempo. En resumen, Dios nos ha dado la salvación a través de Jesús, pero es necesario que nosotros la valoremos, que no juguemos con ella y que podamos nacer del agua y del Espíritu para que pueda haber un nuevo carácter en nosotros, para que pueda haber un nuevo hombre en nuestras vidas, y así de esta manera nosotros podamos dar los frutos que Dios quiere y desea que nosotros demos, para que cuando un día Él venga a buscarlos, nos halle con fe en la tierra. Que Dios bendiga tu vida.